Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, hoy día vamos a ver en la unidad número 6 corresponde acerca del diseño. Sí, vamos a ver algunas pautas que hay que tener en cuenta para el diseño del sistema. Bueno, con respecto a los exámenes parciales, les comento que bueno, la recuperación de aquellos que se sacaron menos de 7 en el caso de que quieran para promocionar, va a ser el próximo lunes. Eh, Como les dije al principio de cuatrimestre, aquellos que han desaprobado tienen menos de 7, tienen la posibilidad de regularizar, ¿sí? O sea, tienen que fijarse las condiciones, digamos, y eh, van a tener la opción de rendir el examen final. Pero bueno, aquellos que quieran recuperar bueno, van a tener la posibilidad el próximo lunes. Eh, Va a ser la misma modalidad, o sea, similar. Así que nada, solo eso quería aclararle antes de empezar. Bueno, nosotros ya vimos la clase anterior, hace dos clases, vimos la unidad número 5 que hablábamos de de qué era el análisis. Antes habíamos visto análisis de requisitos. ¿Sí? Una vez que ya tenemos definidos los requisitos, pasamos al análisis del sistema, que consiste ya en desglosar los requisitos como para poder comprenderlos bien, ¿sí? En caso de que haya alguna modificación, se pueda realizar antes de que esto se transforme en... Habíamos hablado del requisito del sistema, requisito del usuario, no sé si recuerdan. Eh, bueno, estos requisitos de usuario se transforman en requisitos del sistema. Para eso ya es como que nosotros tenemos que haber definido, haber hecho un análisis de todos los requisitos y desglosarlos de manera de comprenderlos correctamente antes de pasar al diseño, ¿sí? El diseño, el objetivo del diseño del sistema de información dice que es la definición de la arquitectura del sistema y del entorno tecnológico que le va a dar soporte, junto con la especificación detallada de los componentes del sistema de información. Cuando diseñamos el sistema de información, bueno, vamos a tener una arquitectura del sistema. Cuando nosotros hemos visto la parte del análisis del sistema, habíamos empezado a dividir en módulos al sistema como para poder reducir la complejidad, ¿sí? De este. Si recuerdan, en la clase anterior habíamos visto el análisis estructurado, y cuando definíamos el diagrama de contexto íbamos desglosando en diferentes subsistemas o submódulos, en el cual ya íbamos teniendo un panorama de cómo se iba a dividir el sistema en partes, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un sistema de ventas, ¿sí? Podemos tener un sistema de inventario, un sistema de facturación, de depósito, la parte de contabilidad. ¿Sí? Ya cuando vemos el tema del diseño del sistema, ya tenemos que plantearnos cuál va a ser la arquitectura de ese sistema. Muchas veces esa arquitectura ya la tenemos definida en la parte de análisis, o por lo menos parte de esa arquitectura, en cómo se va a definir, ¿sí? Si ya hemos hablado en dividirlo en módulos,
Seguramente la arquitectura va a seguir ese modelo. Y bueno, del entorno tecnológico que lo da soporte, acá ya elegimos eh, qué tecnología vamos a utilizar, si va a ser un sistema de información para escritorio o web o para dispositivos. El tema de la base de datos, el tema de las pantallas, las entradas, las salidas, ¿sí? Cómo se van a mostrar. Bueno, todas esas cosas vemos en el diseño. ¿Qué características se deben diseñar? Las especificaciones de diseño describen las características del sistema, componentes o elementos del sistema y la forma en que estos aparecerán ante los usuarios. Ya aquí el tema del diseño, tenemos que pensar en que el usuario es quien va a interactuar con nuestro sistema, ¿sí? Entonces, ya tenemos que pensar desde el punto de vista, teniendo en cuenta requisitos, bueno, tanto funcionales como no funcionales. Sí, recordemos que cuando hablamos de no funcionales, hablábamos del tema de lo que es eh, características como la usabilidad, el tema de la seguridad, cosas que no tienen que ver justamente con el funcionamiento del sistema en sí, ¿sí? Sino que hablamos ya de características del sistema, no hablamos de requisitos funcionales o funcionalidad. ¿Qué elementos de diseño tenemos? Flujo de datos, movimientos de datos hacia alrededor y desde el sistema, almacenes de datos, conjuntos temporales o permanentes de datos, procesos, actividades para aceptar, manejar y suministrar datos e información, procedimientos, métodos y rutinas para utilizar el sistema de información y lograr con ello los resultados esperados, controles, estándares y lineamientos para determinar si las actividades están ocurriendo en forma anticipada o aceptada, y funciones del personal, la responsabilidad de todas las personas que tienen que ver con el nuevo sistema, incluyendo usuarios, operadores y personal de apoyo. Bueno, cuando pensamos en el diseño, todo estos elementos entonces hay que considerarlo, ¿sí? El flujo de datos lo definimos lo podemos ver en el diagrama de contexto, ¿sí? En el diagrama de flujo, el FD. El análisis estructurado, almacenes de datos, ya cuando analizamos el tema del diagrama de entidad-relación, el diccionario de datos, podemos ver ya las entidades que hemos identificado con sus respectivos atributos y el tipo de datos y los datos que aceptan. Los procesos también los podemos ver en el DFD, procesos que vamos definiendo. Y bueno, los procedimientos ya lo vamos comprendiendo en la parte del análisis, ¿sí? A medida que vamos haciendo una descripción o en el mismo DFD vamos viendo cómo interactúan cada uno de los procedimientos con las entidades y además cómo se relacionan con los almacenes y la base de datos. Seguramente cuando hablamos de procedimientos, más que hablamos de funciones o eventos, ¿sí? Podemos decir, por lo general esto lo ejecuta algún medio como un botón, por ejemplo, que podría realizar una funcionalidad, ¿sí? Nosotros, para poder interactuar con el sistema de nuestro ingreso de datos, por lo general lo hacemos a través de un botón, ¿sí? Cuando hacemos apretar o cuando queremos ejecutar un evento, lo hacemos mediante presionando algún tipo de botón o enlace.
La parte de los controles, los estándares y lineamientos para determinar si las actividades están ocurriendo en forma anticipada o aceptada. Con estos controles también los tenemos que definir nosotros. Por ejemplo, hablamos de un control, eh, por ejemplo, en las restricciones para acceder a si estamos cargando un formulario, eh, los controles serían, por ejemplo, si estamos ingresando un correo electrónico que tenga el formato adecuado, eh, un número de documento que tenga la cantidad de cifras del documento, cosa que para que el usuario cometa el menor errores posible en el ingreso. Bueno, con respecto a las funciones del personal, nosotros vamos a definir actores que se van a relacionar con el sistema y cada uno va a tener una funcionalidad diferente, ¿sí? O va a tener un rol diferente. Esto también lo definimos ya consideramos en el diseño sobre qué parte, digamos, va a ingresar un usuario con un determinado rol. Por ejemplo, el administrador, tenemos otros roles, lo que puede ser operador, el supervisor. El objetivo de diseño de la salida dice, como es esencial una salida útil para asegurar el uso y la aceptación del sistema de información. Hay seis objetivos que el analista del sistema trata de alcanzar al diseñar la salida. Cuando hablamos de la salida, hablamos de lo que nos muestra el sistema, así que puede ser por pantalla o a través de un reporte. Dice, diseñar la salida para servir al propósito previsto. Como puede ser un mensaje eh, por ejemplo, cuando ingresamos a algo, es una salida, ¿sí? Supongamos que llenamos un formulario, nos sale un mensaje que hemos ingresado correctamente. O una salida también puede ser un informe que nosotros generamos a partir ya de la carga realizada. Por ejemplo, queremos sacar una estadística, un dashboard. Eh, a eso nos referimos con salida, ¿sí? Diseñar la salida para ajustarla al usuario, entregar la cantidad apropiada de salida. Esto, bueno, se logra mediante filtros, ¿sí? Por ejemplo, las ventas que se realizó durante un cierto periodo. Asegurarse que la salida esté donde se necesite. Eh, bueno, eso es cuestión de diseño ya, ¿sí? O sea, el usuario seguramente nos va a decir dónde considera que la salida esté ubicada estratégicamente, digamos, para fácil acceso, ¿sí? Y también para que no se mezcle con otras funciones del sistema. Proveer la salida en forma oportuna en el momento que necesitemos, ¿sí? O sea que hay sistemas que demoran en procesar una salida o la generación de un reporte varias horas, por ejemplo. Quizá ya en el momento que el sistema termine de generar esa salida ya no se le necesite, ¿sí? Entonces, tiene que generarla en forma oportuna. Sería por lo general en el momento, en tiempo real, ¿sí? O bueno, o se prevea, digamos, em, en caso de que la salida demore en procesarse o en generarse, eh, el sistema tome eh, justamente los recaudos necesarios para que el usuario que necesite ese reporte, ese informe, sepa, digamos, que el informe, por ejemplo, vaya a demorar en proporcionarse. Pro- Proveer la salida en forma oportuna, bueno, elegir el método de salida correcto, ¿sí? El método de salida correcto es, bueno, si por pantalla, si por impresora, directamente. Algunas veces cuando, por ejemplo, necesitamos facturar,
vamos a ir a hacer una venta y automáticamente se imprime la factura, ¿sí? Esa sería la salida. O a veces se muestra por pantalla primero y después se manda a imprimir. eh, o simplemente se muestra por algún otro medio, digamos, a través de otro documento, otro programa, puede ser un Word, un PDF. Bueno, algunos lineamientos para el diseño de pantalla. Si tenemos cuatro lineamientos, estos lineamientos los van a encontrar en el libro de Kendall y Kendall, ¿sí? Por ahí no vamos a ampliar mucho, pero bueno, sería necesario que lo lean como para tener eh, más claro, digamos. Mantenga la pantalla simplificada. Eh, siempre conviene que la pantalla esté lo más simplificada posible, o sea, por lo general dentro de la pantalla que no pasen, que no sea muy larga ni muy ancha, ¿sí? O sea, que a veces la pantalla está muy ancha y tenemos que usar el tema de la flechita, el scroll, el mouse para poder navegar y por ahí se hace engorroso y uno y el usuario se confunde, ¿sí? Entonces hay que hacerlo lo más simplificado posible. Si es muy larga, por ahí se puede dividir por páginas. eh, Se puede ver la forma de que no se le haga muy engorroso al usuario para poder cargar. Mantenga la presentación consistente. Bueno, acá más que nada se hace referencia a, a la presentación de los resultados, ¿sí? Eh, Cuando hablamos del tema de consistente, eh, que ya sea, por ejemplo, un informe sea consistente con los datos que se están ingresando, si eso se tiene que controlar como para que el usuario no tenga, no empiece a desconfiar, digamos, de la salida del sistema. Facilita el movimiento del usuario entre la salida que se muestra en la pantalla. Eh, bueno, acá se refiere a que a que el usuario pueda manipular esa salida, ¿sí? O sea, que no sea algo estático, que no se pueda manipular en el sentido de que lo podamos modificar, por ejemplo, o exportar en otros formatos. ¿Mm? A veces los usuarios prefieren que salga una planilla en Excel, por ejemplo, un informe como para poder manipularlos, trabajarlos sobre ellos, que por ejemplo que salga un informe, un PDF, ¿sí? Todo eso va a depender de la elección del usuario también. Crea una pantalla atractiva y agradable. Bueno, eso ya tiene que ver con características de usabilidad. Eh, Al hablar de atractiva y agradable, tampoco quiere decir que lo vamos a llenar de colores o le vamos a poner colores muy brillosos que quizá molesten a la vista del usuario o combinaciones de colores que a la larga, digamos, es como que van a molestar más bien a los usuarios, ¿sí? Sino algo simple, atractivo eh, y con colores compatibles, digamos. ¿Sí? Bueno, hasta ahora ya veníamos hablando del tema de la pantalla, diseño de la salida, ahora vamos a hablar de lo que es diseño de una entrada. El diseño de buenos formularios. Bueno, los formularios por lo general es el método principal de entrada de un sistema, ¿sí? Siempre que tenemos que completar o llenar, digamos, o datos para una base de datos,
Lo hacemos a través de formulario. Por lo tanto, los formularios son instrumentos muy, muy importantes. eh, y bueno, tienen que ser diseñados con mucho cuidado y proporcionando facilidad para que el usuario pueda llenar, ¿sí? De esta manera capturar la información requerida. Por lo general es muy tedioso llenar un formulario. A veces, cuando tenemos que registrar eh, para obtener algo, por ejemplo, queremos descargar o queremos, en cualquier página web prácticamente nos solicita un registro, ¿sí? Y siempre tenemos un formulario que completar y bueno, a veces engorroso y bueno, muchas de las aplicaciones que quizás han aparecido han sido buenas, pero el formulario de ingreso era muy malo, entonces por ahí se deja de usar, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para los formularios? Que los formularios sean fáciles de llenar, que cumplan con el propósito para el que se diseñaron, que su diseño contribuya a que se completen con precisión y que sean atractivos. En lo posible, en los formularios tenemos que incluir opciones para facilitar el llenado, como ser combo dinámico, en el cual nos permitan seleccionar las opciones o, o autocompletar, ¿sí? También, cosa de que el usuario pueda ganar tiempo al llenar el formulario y no tenga que perder todo eh, horas, digamos, en completar un formulario, que sea difícil o que se nos cierre mientras estamos completando. O algunas veces pasa que demoramos, como el formulario es tan largo para rellenar, demoramos un poco y es como que eh, a veces caduca la sesión, no sé, bueno, perdemos todo lo que hemos cargado, ¿sí? Bueno, algunas reglas doradas, ahí vamos a ver unas reglas doradas del diseño. Bueno, tenemos tres reglas doradas del diseño, ¿sí? Dejar el control al usuario, reducir la carga de memoria del usuario y hacer que la interfaz sea consistente. ¿A qué nos referimos con el primero? Dejar el control al usuario. Dice, definir modos de interacción de manera que no se obligue al usuario a realizar acciones innecesarias o no deseadas. Dice que un modo de interacción es el estado actual de la interfaz. Por ejemplo, si en el menú de un procesador de texto se selecciona revisar ortografía, el software pasa al modo de revisión de la ortografía, ¿sí? No hay razón para obligar al usuario a permanecer en este modo si acaso desea una pequeña edición del texto. El usuario debe poder entrar y salir del modo con poco o ningún esfuerzo. Em, claro, no tenemos que poner opciones, digamos, que sean difíciles para el usuario que salga, ¿sí? En este caso pone como ejemplo el diccionario en editor de texto, ¿sí? De revisión de ortografía. Eh, ¿Qué qué otra acción, digamos, se realiza para dejar el control al usuario?
dar una interacción flexible, debido a que diferentes usuarios tienen distintas preferencias para la interacción, debe darse la posibilidad de elegir. Por ejemplo, el software debe permitir que el usuario interactúe por medio de comandos introducidos con el teclado, ¿sí? El ratón, la pluma digitalizadora, una pantalla sensible al tacto o mecanismo de reconocimiento de voz. ¿Sí? Eh, bueno, yo creo que eso está bastante claro, digamos, ¿sí? Porque si nosotros diseñamos un formulario, por ejemplo, eh, muy poco flexible sería que, por ejemplo, no le demos la libertad de escribir al usuario y pongamos todo opciones para elegir, para seleccionar. ¿Sí? Podría ser un ejemplo. Bueno, permitir que la interacción del usuario sea interrumpible y también reversible. El usuario debe poder suspender la secuencia de su trabajo aun cuando consista en una secuencia de acciones, para hacer otra cosa sin perder el trabajo realizado hasta ese momento. Bueno, esto ocurre con los editores de texto en línea, ¿sí? Por ejemplo, OneDrive o Google Drive, el cual uno escribe y en un momento determinado lo deja ahí, bueno, y se queda guardado, no tenemos que ir a guardar, por ejemplo, y en caso que nos hayamos arrepentido y queramos regresar, también tenemos la posibilidad de deshacer. ¿No? Estas reglas de oro habla más que nada para el diseño de software en general, y nosotros por ahí lo pensamos desde el punto de vista del sistema de información nada más. Eh, en un formulario de carga no tenemos una opción de deshacer, pero podemos tener una opción para volver atrás o deshacer esa acción, digamos. Podemos incluir un botón, supongamos que hemos dado de alta un formulario y en realidad después no lo queremos, nos arrepentimos, podría tener el sistema una acción para eh, deshacer o rehacer una acción que hemos hecho, ¿sí? Que por ahí quizás es muy sensible y bueno, el usuario quiere deshacer, eh, debería ser algo sencillo, digamos, siempre y cuando el usuario lo solicite, ¿sí? Porque a veces, bueno, eh, no se solicita esa característica en un sistema de información. Facilitar la interacción a medida que aumenta la habilidad y permitir que aquello se personalice. Es frecuente que los usuarios realicen la misma secuencia de interacciones de forma repetida. Es benéfico diseñar un mecanismo de macros que permita que un usuario avanzado personalice la interfaz para habilitar la interacción. Eh, bueno, esto más que nada se puede incluir, por ejemplo, atajos con el teclado, ¿sí? Eh, Eso nosotros lo podemos hacer tranquilamente cuando vamos a programar. Muchos usuarios a veces, como dice ella, con el tiempo se vuelven muy rápido y buscan la forma de agilizar su trabajo. Y muchas veces un ejemplo claro de esto es usando el teclado, las teclas rápidas por ahí como para no perder tiempo con el mouse, o maneja mucho el tab o control V, control C para copiar, pegar. eh, y bueno, como que hay que poner, digamos, eh, facilitarle esa interacción al usuario para que lo pueda realizar una carga mucho más rápida y veloz que de forma convencional.
Ocultar tecnicismos internos al usuario ocasional. El usuario no debe tener que preocuparse del sistema operativo, de la función de administración de archivos, de ninguna otra tecnología de computación secreta, dicen, ¿sí? O sea que toda esa parte técnica, digamos, que quizá nosotros la manejamos, no tenemos por qué mostrárselas al usuario, ¿sí? Eso tiene que aparecer oculto de alguna manera, y si hay algo que tiene que resolver el usuario, lo sea a través de algún botón o algún método más sencillo, ¿sí? Dice, en esencia, la interfaz no debe requerir que el usuario interactúe, nunca debería tener que escribir comando del sistema operativo en la aplicación de software. Y ese tipo de cosas no se debe permitir, por eso dice ocultar los tecnicismos. O sea, no le vamos a poner al usuario una consola para que escriba, no sé, algunos comandos. eh, bueno, diseñar la interacción directa con objetos que aparezcan en la pantalla. El usuario tiene la sensación de control cuando puede manipular los objetos que se necesitan a fin de ejecutar el trabajo de la misma forma en lo que lo haría si el objeto fuera algo físico. Por ejemplo, dice una interfaz de aplicación que le permite estirar un objeto, modificar su tamaño, es una implementación de manipulación directa, ¿sí? Eso va más que nada por ahí con el tema del tamaño de la pantalla. Por ejemplo, bueno, hay algunas veces que se bloquea el tema de la organización de ventanas, por ejemplo, del sistema, ¿no? La segunda regla decía reducir la necesidad de que el usuario memorice, reducir la demanda de memoria de corto plazo, dice, ¿sí? Por ejemplo. Lo que pasa es que si entre más cosas que el usuario tenga que recordar, y va a estar más, eh, va a ser mucho más fácil que pueda cometer errores, ¿sí? Entonces hay que ver ese tema de que el sistema lleve a cabo esa tarea de recordar información, ¿sí? Y ayudar al usuario a través como le decía hace rato, ya sea de completar automáticamente, rellenar, digamos, el formulario, autocompletar se llama eso, el formulario, ¿sí? O que aparezcan opciones, por ejemplo. ¿M? Hay muchos formularios que aparecen a través de un IntelliSense, opciones. ¿M? Entonces el usuario es como que es mucho más fácil interactuar con ese tipo de formularios. ¿M? Dice, reducir la demanda de memoria de corto plazo cuando los usuarios se involucran en tareas complejas, la demanda de memoria de corto plazo es significativa. La interfaz debe diseñarse para disminuir la necesidad de recordar acciones, entradas y resultados del pasado. Bueno, hacer que lo preestablecido sea significativo. eh, Dice, lo que al principio se da por preestablecido debe tener sentido para el usuario promedio, pero este debería poder especificar sus preferencias individuales, ¿sí? Sin embargo, debe disponerse de la opción de reiniciar para restablecer los valores originales. Bueno, por ahí esto habla más desde el punto de vista del software en general, ¿sí? Y nosotros estamos pensando en la parte de sistémica, digamos, del sistema de información.
como que por ahí no vamos a encontrar mucha relación. Pero bueno, esto es un ejemplo, sería ya hablando de otros, de software en particular. Por ejemplo, a veces en la configuración de un router tenemos ahí la opción de restablecer todas las configuraciones, por ejemplo, ¿sí? Dice, definir atajos que sean intuitivos. Cuando se realice mnemotecnia para ejecutar una función del sistema, como la secuencia control V para invocar la función de buscar. Debe estar ligada con la acción, de modo que sea fácil de recordar, por ejemplo, con la primera letra de la tarea que se va a realizar. Bueno, estos son los atajos de los teclados, por lo general es el ejemplo más fácil que se puede pensar con respecto a esto, ¿sí? Cuando apretamos control A, por ejemplo, nos aparece, no sé, eh, un submenú para entrar directamente sin tener que ir a buscar con el mouse. ¿Sí? Dice, la distribución visual de la interfaz debe basarse en una metáfora del mundo real. Por ejemplo, dice, un sistema de pago debe usar una metáfora de chequera, de talonario, que guía al usuario a través del proceso de pago. Bueno, estos son los iconos, pueden ser iconos o pueden ser botones con imágenes. ¿M? Para justamente evitar que poner texto, digamos, es como que una imagen a veces es preferible por el tema de que justamente a nosotros nos queda más la imagen en la memoria que quizá un texto, ¿sí? Entonces es como que ya lo tenemos en la mente incorporada esa imagen y es mucho más fácil identificar de qué se trata ese proceso relacionado con esa imagen. Revelar información de manera progresiva. La interfaz debe estar organizada de manera jerárquica, es decir, la información acerca de una tarea, objetos o comportamientos deben presentarse primero en un nivel de generalización elevado. Después de que con el ratón el usuario manifieste interés, deben darse más detalles, ¿sí? Bueno, esto más que nada es poner, si tenemos que escribir el detalle de algo, digamos, podemos poner un breve resumen y poner una opción que diga ver más, por ejemplo, ¿sí? Para que el usuario por lo menos pueda leer una partecita y si le interesa puede leer todo lo demás, porque a veces cuando el usuario ve todo junto la información directamente no lo lee, o que esté remarcado con negro, ¿sí? Y la tercera regla dice ser consistente en la interfaz. La interfaz debe presentar y obtener información en forma consistente. Esto implica que toda la información se organice de acuerdo con reglas de diseño que se respeten en todas las pantallas desplegadas. Em, Esas reglas de diseño tienen que ser como tipo estándares, digamos, para el diseño de las pantallas, cosa que no tengamos pantallas que una pantalla hecha de una forma, otra pantalla hecha de otra forma, porque el usuario se va adaptando, ¿sí? A la carga, por ejemplo, del formulario, y después que le presentemos otro formulario diferente o con otro tipo de carga, eh, es algo improlijo, digamos, y puede parecer engorroso para el usuario, ¿sí? Para eso hay que, bueno, hay que definir los estándares en el momento que vayamos a programar, porque puede ser que al trabajar en equipo, cada uno de los integrantes del equipo va a tener un criterio diferente para hacer un formulario de carga. Entonces, bueno, tenemos que
unificar esos criterios para poder diseñar formularios de carga. Dice que los mecanismos de entrada se limiten a un conjunto pequeño usado en forma consistente en toda la aplicación, que los mecanismos para pasar de una tarea a otra se definen e implementan de modo consistente. Bueno, cuando hablamos de consistencia, tenemos varios principios que tienen que ver con la consistencia. Sí, permite que el usuario coloque la tarea en curso en un contexto significativo. Por ejemplo, bueno, habla de proporcionar indicadores, ¿sí? O sea, título en la ventana, iconográfico, código y colores consistentes, que permitan al usuario conocer el contexto de trabajo en curso. Además, debe poder determinar de dónde viene y qué alternativa hay para la transición a una nueva tarea. Dice, mantener la consistencia en toda la familia de aplicaciones. Bueno, esto es lo que decía el tema de los estándares, el sistema, ¿sí? Deben implementar las mismas reglas de diseño a fin de que se mantenga la consistencia en toda la interacción. Eh, bueno, dice, si los modelos interactivos anteriores han creado expectativa en el usuario, no haga cambio a menos que haya una razón ineludible para ello. Esto porque ya el usuario ya está acostumbrado, ¿sí? Si nosotros le hacemos un cambio, es como que ya va a generar confusión, ¿sí? Por ejemplo, la combinación de la tecla. Los principios de diseño de la interfaz analizados en esta sección y anteriores dan una guía básica. Bueno, esas serían las reglas que tenemos, ¿sí? Bueno, ahora bueno, pasamos a ver lo que es el diseño de base de datos. Eso más o menos ya lo conocemos. Dice, los objetivos de efectividad de la base de datos incluyen lo siguiente. Asegurar que los datos se puedan compartir entre los usuarios y en varias aplicaciones. Mantener datos precisos y consistentes. Asegurar que todos los datos requeridos para aplicaciones actuales y futuras estén siempre disponibles. Permitir que la base de datos evolucione a medida que aumente las necesidades de los usuarios. Esto quiere decir que puede ser que de acá a 10 años la cantidad de datos crezca exponencialmente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos que ver eh, que no se haga más lenta el proceso de búsqueda, ni nada de eso. Permitir que los usuarios controlen su propia vista personal de los datos sin preocuparse por la forma en que estos se almacenan físicamente. Bueno, nosotros justamente esto lo disimulamos con el sistema, ¿sí? Porque el sistema no muestra esa abstracción de cómo se guardan los datos en la base de datos.
como que esa parte está oculta, digamos, lo hace el sistema en sí, ¿sí? Bien. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Por lo general, cuando hablamos de diseño de base de datos, hablamos de diagrama de entidad-relación, de la identificación de entidades, de atributos, de los tipos de datos. Por ejemplo, ahí tenemos un número de vendedor, nombre del vendedor, nombre de la empresa, dirección, venta, ¿sí? Los valores. Por eso le decía que esto está muy relacionado con el diccionario de datos, ¿sí? Un diccionario de datos que habíamos definido en la parte del análisis, ¿sí? Eh, a ver, chicos, denme un momentito. Ahí vengo. Bueno, les decía que esta base de datos está muy relacionada al tema del diccionario de datos, ¿sí? La mayoría de los valores los sacamos de ahí. Bueno, algunos alineamientos que tienen que ver con la calidad del software. Dice, debe tener una arquitectura que se haya creado con el empleo de estilos o patrones arquitectónicos reconocibles, que esté compuesta de componentes con buenas características de diseño, ¿sí? Bueno, esto está sacado del libro de Pressman, ¿sí? Yo lo voy a dejar en el aula subir el capítulo, este capítulo donde estamos sacando estos lineamientos, ¿sí? Cuando se refiere al tema de la arquitectura o patrones arquitectónicos reconocibles, habla así. Por ejemplo, cuando vayan a ver el tema del proceso unificado en análisis y diseño del sistema 2, van a ver patrones de diseño, ¿sí? O sea, bueno, en ese caso están referidos a lo que es diseño orientado a objetos, ¿sí? En el cual ahí le va a hacer, los patrones son más que nada sugerencias, o sea, cuando hablamos de patrones es algo que alguien alguna vez ya hizo, ¿sí? O sea, es experiencia, ya sea de cosas buenas o malas que pueden haber sucedido y que, bueno, nos sugieren como para que nosotros no volvamos a pasar por eso, ¿sí? Esos son patrones. Debe ser modular, es decir, el software debe estar dividido de manera lógica en elementos de un sistema, en módulos, ¿sí? Nosotros con el análisis estructurado lo dividimos en módulos, ¿sí? Debe contener distintas representaciones de datos, arquitectura, interfaces y componentes. Bien, cuando hablamos de arquitectura, es un diagrama que nosotros tenemos que ver, ¿sí? Siempre cuando hablamos de arquitectura de algo, supongamos, nos presentan cuál es su estructura,
¿sí? Por ejemplo, lo podemos implementar mediante un gráfico, podemos representar los módulos en esa arquitectura, cuál sería el módulo principal o la base, digamos, de todo esto. Ese más que nada la arquitectura. Dice, debe contener distintas representaciones de datos, arquitecturas, interfaces y componentes. Debe conducir a la estructura de datos apropiadas para las clases que se van a implementar y que surjan de patrones reconocibles de datos. Bueno, acá está hablando de clases, por ahí está hablando de diseño orientado a objetos, ¿sí? Debe llevar a componentes que tengan características funcionales independientes. Debe conducir a interfaces que reduzcan la complejidad de las conexiones entre los componentes y el ambiente externo. Bueno, acá más que nada estamos hablando de la interfaz, digamos, entre, entre usuarios justamente y de los componentes que tiene el sistema, ¿sí? Debe tenerse con el empleo de un método repetible motivado por la información obtenida durante el análisis de los requerimientos del software. Y debe representarse con una notación que comunique con eficacia su significado. Bueno, acá vamos a ver algunos atributos de calidad. Por ahí lo mencionamos, pero no lo definimos a cada uno, ¿sí? Por ejemplo, la funcionalidad dice que se califica de acuerdo con el conjunto de características y capacidades del programa, ¿sí? La generalidad de las funciones que se entregan en la seguridad general del sistema. Eso tiene que ver la funcionalidad, ¿sí? Por ahí estos atributos de calidad, cuando se mide la calidad del software, se mide a través de tablas o rúbricas, ¿sí? En el cual se va marcando con una cruz para ver qué grado o qué puntaje de funcionalidad tiene un sistema. La usabilidad se evalúa tomando en cuenta factores humanos, por ejemplo, la estética general. Eso, el color de las pantallas, podría ser cada el tema de la documentación, la consistencia de eso, ¿sí? O sea, la facilidad de uso. La confiabilidad se evalúa con la medición de la frecuencia y gravedad de las fallas. Acá hay que registrar las fallas que tiene el sistema, ¿sí? Y la frecuencia. La exactitud de los resultados que salen, el tiempo promedio para que ocurra una falla, la capacidad de recuperación ante esta y lo predecible del programa. ¿Sí? El rendimiento se mide con base a la velocidad de procesamiento, el tiempo de respuesta, el uso de recursos, el conjunto de eficacia. La mantenibilidad combina la capacidad del programa para ser ampliable, adaptable y servicial, además que pueda probarse, ser compatible y configurable. Eh, Esto tiene que ver con el mantenimiento, ¿sí? La facilidad que tiene el software para ser justamente mantenido, ya sea ampliando su servicio o simplemente en la corrección de errores o la reconfiguración de alguna función.
Bueno, eso vamos a ver como introducción, digamos, que sería el diseño de algunas pautas que hay que tener en cuenta, ¿sí? En la próxima clase vamos a ver algo de diseño eh, relacionado a lo que es el análisis estructurado, ¿sí? O sea, en el análisis vimos nosotros el método de análisis estructurado para eh, poder analizar los requerimientos, comprenderlos. En este caso vamos a utilizar algunos métodos, por ejemplo, para definir la arquitectura, dividir en componentes, ¿sí? Utilizando el método el paradigma estructurado, ¿sí? Eh, no sé si queda alguna duda, chicos, con respecto al tema de diseño. Profe, una consultita, no sé si se habló, pero el tema del recuperatorio, El próximo lunes, la modalidad va a ser la misma. Los chicos que hayan aprobado no se conectan, ¿sí? O sea, no habría bien, clases profe. para los que han aprobado, no habría clases, solamente se conectan los que tienen que rendir la recuperación nada más. Y la modalidad es la misma, digamos. Lo posible traten de leer un poco más, porque algunos intentan en el momento buscar la respuesta de una forma y terminan poniendo cualquier cosa, ¿sí? O sea, hay muchos que se notan que han leído y hay otros que se notan que han puesto cualquier cosa o han intentado copiar de algún lado y, y no sé si alguno, por ejemplo, usa el tema del chat GPT o alguna herramienta, por lo menos formulen bien lo que se está solicitando, porque muchas veces el chat GPT te tira, si vos no le formulas bien la pregunta, eh, se confunde y se te tira para otra disciplina. Sí, he visto yo varios que han puesto recomendaciones que nada que ver con análisis y diseño, o sea, como que lo veían desde el punto de vista de la organización de empresas, no sé, y se notaba claramente que estuvo copiado y pegado y directamente, no hubo ningún tipo de análisis por parte de ustedes, y entonces ese tipo de cosas eh, tratemos de no hacer, o por lo menos tener una idea del tema que se está tratando, ¿sí? Y nada, los que recuperan traten de estar, de ser puntuales y la nota del examen, bueno, lo mandé cada uno el correo, pero el correo que han puesto en el, en el examen. No los publiqué, pero les llegó a cada uno. A mí me está preguntando dónde subí la nota. O sea, les llegó a cada uno. Yo lo pone publicar, me sale que le envió a todos los que, en el correo que han puesto ustedes. Bueno, esta unidad 6 voy a dejarla habilitando y ya voy a ir subiendo eh, los apuntes, ¿sí? Para que tengan disponible. De todas maneras, están los libros ahí. Igual yo le voy a dejar la bibliografía.
El que sacó 68 depende de si tienen ha hecho las actividades que hemos dicho, ¿sí? En teoría, si tiene 68 no, tendría que ir a tendría que ir a la recuperación, digamos. Pero si tiene las actividades hechas en el aula, las que yo he planteado inicialmente, no, ¿sí? Entonces no, entonces si tiene las actividades, no, no es necesario que rinda el recuperatorio. Bien, chicos, hoy vamos a llegar hasta acá. Con el tema de la próxima clase vamos a continuar con el tema de diseño. No sé si queda alguna otra duda más. Ninguna, profe. Bueno, ahí me pregunta si la respuesta del examen tiene que ser más técnica comparada. No importa cómo, pero el tema es que las respuestas sean coherentes y que respondan la pregunta que yo estoy preguntando. ¿Sí? Nos vemos, hasta luego, los que se van. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego.